Trumao es una localidad ubicada entre las comunas de San Pablo y La Unión, en Chile, producto a que se ubica en el límite de ambas comunas, por lo que se considera el sector de Trumao perteneciente a las dos comunas, la comuna de San Pablo por la ribera sur y la comuna de La Unión por la ribera norte. Desde la ciudad de Osorno, la carretera que conecta la ciudad con la zona de Trumao corresponde a la ruta U16, la que tiene su origen en el sector Franque, en Osorno. Su nombre procede de Trumao, el nombre de un suelo de origen volcánico muy frecuente en la zona, un derivado de la palabra mapuche trumag que alude a estos mismos suelos. Para hablar de la histórica misión de Trumao, tenemos que referirnos un poco al tema de la conectividad y de las rutas que habían acá en el siglo XVIII. Recordar que a fines del siglo XVIII, Mariano Pusterla y Manuel Olaguer Feliu, dos ingenieros militares de los reales ejércitos de su majestad, trazan el camino real por donde van a venir comerciantes, conchavadores de fronteras, soldados y correos del rey. Pero el camino y la ruta de los misioneros religiosos es otra. Siempre ellos van a utilizar con sus recuas de mulas, sus cargas y cabalgaduras, los pequeños arroyos. El camino de ellos es que ellos siempre, al salir de la plaza fuerte de Valdivia, van a ocupar la ribera sur del río Calle hasta alcanzar la misión de Arique, donde alojan la misión franciscana de Arique, y van a continuar hasta la misión de Quinchilca. Allí al día siguiente van a volver un par de kilómetros y van a retomar el camino al sur por el río Coyilelfu. Alcanzando el Coyilelfu, lo abandonan y siguen rumbo al sur hasta alcanzar el Yoyelhue, a la altura de Choroico aproximadamente. Y desde allí, siguiendo el Yoyelhue, llegan hasta La Unión. Y en este contexto, Trumao es un punto muy estratégico. Recordemos que cuando se produce la repoblación de Osorno en 1793 en adelante, 1796 concretamente, se establecen dos barqueos o dos balsas que cruzan el río, una en Trumao y otra en Pilmaiquén, que la asisten y la sirven los soldados del fuerte San José de Alcudia Río Bueno, por turno, ¿no es cierto? Son 40 soldados y un comandante acá. Van 10 soldados por 15 días a un balseo, 10 soldados al otro balseo, y después son sustituidos, reemplazados por los que estaban en el fuerte y los otros retornan al fuerte. Esto habla de la importancia de Trumao y la importancia del río. Ya sabemos que cuando llega el Real Situado, importantes ingresos que llegan a Valdivia por concepto de la Guerra de Arauco, se va a transformar en una plaza de abasto con un alto poder comprador del ganado que empieza a desarrollarse en esta zona, y también existe la ruta de los arreos, que no es la ruta de los misioneros y que no es la ruta del Camino del Rey. Esta ruta desplaza grandes cantidades de ganado por los lugares en que el Pilmaiquén puede ser vadeado, igual que el Río Bueno en el sector de Ignao por el mes de abril, y de allí se van
¿no es cierto?, los ganados lentamente, aprovechando las empastadas libres, hasta Coique, de Coique a Nontuelá, de allí a la misión de Quinchilca, a orillas del río San Pedro, de ahí a la misión de Arique, a orillas del río Calle, donde el río San Pedro cambia nombre, hasta arribar posteriormente a Valdivia. Y también existía una ruta muy corta, que era la ruta de los indígenas, que iba por la punta de los cerros, que era la más segura, la menos peligrosa y la más rápida. Entonces, el río Bueno, con su profundidad, con su inmensidad, su majestuosidad, pasa a ser un obstáculo también para los misioneros. La misión San Pablo tiene una madre, y esa madre es la misión de Quilacagüín. Son ellos los que en 1826 piden al Colegio de Propaganda Fide de Chillán de los hermanos franciscanos que se instale una misión en Trumao. Se instala una capilla provisoria en la parte sur de la Ribera del Bueno, no en la colina de la parte norte donde está emplazada hoy. Y no es más que una enorme cruz con una ramada donde se hacen misiones circulares en los meses de enero y febrero, bautizando y casando a los indígenas de la zona y a los habitantes de la zona. En 1845 aproximadamente se levanta el primer templo misional, y ahí tienen que explicarse otras circunstancias. ¿Por qué? Si el templo de la misión provisoria, por así llamarlo, estaba en la ribera sur, se instala en la ribera norte sobre una colina. Es fácil entender esto si sabemos que el puerto viejo de Trumao estaba en esta ribera, en la ribera norte. Allí estaban las casas de los grandes comerciantes, de los armadores y de los que hacían el comercio de cabotaje por la vía fluvial a través del río Rahue hacia Osorno, a través del río Bueno hacia la ciudad del mismo nombre y, ¿no es cierto?, saliendo del Océano Pacífico, entrando por Corral hasta Valdivia. Entonces había una rica vida mercantil, naviera, de cabotaje. En la zona de Trumao se levantaron grandes galpones, grandes edificios, grandes almacenes, y obviamente que se pensó que la población iba a cruzar el río o que Trumao, donde está la iglesia, se iba a transformar en un sector de aglutinamiento de población. Todo estaba perfecto. El primer libro de la iglesia de Trumao es de 1861, el primer libro de bautismo, el primer bautizado en Trumao, en el edificio que conocemos ahora, en el templo que conocemos ahora. Eso significa que en esa época había actividad, especialmente por lo que significaba el río para las comunicaciones. En 1895 ya corre 1898, corre el tren provisorio entre Osorno y Valdivia. OSA termina su tramo en 1895 entre Osorno y Pichirropulli, y el ingeniero Adolfo Nicolay culmina su tramo entre Pichirropulli y Valdivia. Y a partir de 1898 empieza a haber trenes entre Osorno y Valdivia, lo que empieza a disminuir la importancia del puerto de Trumao, pese al esfuerzo que hacen los trumaínos para que la línea férrea pase cerca de estas instalaciones. Y a eso se debe que se instala el puerto en la ribera sur del río Bueno. En 1901 ya está funcionando en la ribera sur el puerto nuevo de Trumao, con enormes instalaciones, grúas de carga y descarga, y con una línea que se separa del ferrocarril para hacer fácil la carga y la descarga de productos. Y la población se va mayoritariamente al otro lado del río. Bueno, después la actividad de los comerciantes se traslada al otro lado, y hacia 1930 se empieza a embancar el río. Los grandes barcos como el Guanay y el Limarí ya no pueden entrar. Había antes naufragado el Fósforo, que era el que hacía el recorrido cotidiano entre Trumao y Valdivia, ¿no es cierto?, que pertenecía a la casa comercial La Raín Yerrázuri de Valparaíso.
aunque sigue muy próspera la compañía naviera de Osorno, ¿verdad? Que era dueño de los vapores Rahue, de los vapores Osorno, del vapor Río Negro, especialmente el vapor Osorno y Río Negro, que eran vapores de paleta que llegaban hasta Río Bueno. Pero, como repito, en 1960 viene un gran terremoto y viene la decadencia definitiva del puerto de Trumao Viejo, y la misión de Trumao queda sin mayor importancia, atendiendo a la escasa población que vivía en ese sector. Mientras tanto, los misioneros de Quilacagüín, misioneros capuchinos holandeses, levantan una capilla donde estaba la población. Entonces, ¿cuáles son los hitos más importantes de este sector? Primero, que el capitán Tomás de Figueroa en 1793, cuando pasa al sur, pasa por Trumao, cruza el río en Trumao, y se produce la entrega de los caciques de Osorno de la antigua ciudad de Osorno, de las ruinas de esta. Segundo, cuando se produce el levantamiento de los sargentos, que termina con la vida de Cayetano Letelier y sus oficiales, el acuerdo o el Parlamento de Paz se produce en el sector de Trumao, al otro lado del río, en la ribera sur, en esta capilla provisoria, siendo como testigo la enorme cruz de la cual hablaba, y los misioneros de Quilacagüín. Y quizás por eso es que hoy día recordamos Trumao, aparte de su belleza escénica. Y la misión religiosa de Trumao aglutina, recoge la visión religiosa de los franciscanos. Hay que tomar en cuenta que existía una diferencia misional entre los jesuitas y los franciscanos por principios teológicos o de prácticas teológicas un tanto distintas. El ex opera operato de los jesuitas, que es que el bautismo, por el hecho del bautismo y derramar agua y óleo sobre el pequeño, ya es cristiano, en relación al ex opera operantis de los franciscanos, que dice que no basta con derramar el agua, sino que hay que adoctrinarlo, hay que evangelizarlo, hay que enseñarle la Sagrada Escritura tanto a los niños como a sus padrinos. Por eso es que las misiones se transforman en escuela, y misión y escuela son sinónimos hasta los días de hoy. Y la misión franciscana de Trumao recoge en su interior todo este legado misionero, y es una de las misiones más importantes de Chile, porque estamos en un mundo que muy pocos sabían leer y escribir. Entonces tienen que mostrar, exponer allí imágenes que puedan educar a las personas, que puedan educar, por ejemplo, en la monogamia. Por eso el cuadro que hay ahí, ¿no es cierto?, muy hermoso, de la Sagrada Familia. Tiene un aspecto misional educativo, y a la vez que nosotros sabemos que tiene una riqueza artística de incalculable valor, porque corresponde al barroco tardío americano, no sé si quiteño o cusqueño, tan experto no soy, pero las sombras, el claro oscuro, todo eso es, las figuras recargadas, todo eso es barroco, y es barroco americano. Por otro lado, los santos vestidos con ropas de seda, hilos de plata y oro, con perlas y todo eso, son parte de la más antigua tradición religiosa colonial. Recorrer el interior de la iglesia de Trumao, pero si ustedes estuvieran en Europa y fueran a conocer un lugar como esa, pagarían 10 euros, 20 euros, y lo pagarían encantado, porque es un recuerdo, una huella de lo que fue el esfuerzo misionero de los franciscanos y de los recursos que utilizaron y que hoy día están plasmados allí. Por lo tanto, la iglesia misional de Trumao es iglesia, es un punto importante religioso, pero hoy día es un patrimonio cultural que pertenece a Chile. Por eso debe preservarse, debe cuidarse y debe conocerse, debe ser difundido.
Y hago un llamado a los vecinos de la Unión, a las autoridades religiosas, para que realmente sea un destino turístico y de espiritualidad religiosa la misión religiosa de Trumao. Por último, no hay nada más hermoso que ver ponerse al sol en el pórtico, sentado en el pórtico de esta misión en un verano al atardecer. La localidad se ubica a orillas del río Bueno, en la parte anterior a la unión de este río con el río Rahue, sector donde el río Bueno es igualmente conocido como río Trumao, a pocos kilómetros de la ciudad de La Unión. El sector originalmente era habitado por el pueblo huilliche. Una vez fundado el puerto, antiguamente era visitado por un gran número de pequeñas embarcaciones que, partiendo de Chiloé, llevaban las producciones del departamento de Osorno, que embarcaban en las márgenes del Trumao. Actualmente esta misión se encuentra a unos 12 kilómetros de La Unión y está dedicada al desposorio de la Virgen y San José. Es una de las primeras misiones capuchinas en el sur de Chile, junto a otras también aquí en Quilacahuín, en Trumao y en otros lugares también del sur de San Pablo y otros lugares del sur de Chile. Como decías, la fiesta patronal es el 23 de enero, dedicada al desposorio de la Virgen y San José. Es el casamiento entre María y José, donde junto a un grupo de personas van al matrimonio y es casado también por Dios. Es una tradición muy antigua. Esta imagen o esta escena no sale en ningún evangelio canónico, pero sí está inscrito, podríamos decir, a través de la tradición oral y también de los evangelios apócrifos. Pero con gusto le mostramos a esta preciosa iglesia que tiene también cuadros preciosos y una vista privilegiada también, mirando también a los humedales de Trumao y sin duda al puerto de Trumao. Sean todos bienvenidos también a esta comunidad y a esta parroquia de la iglesia de Misión Trumao. Trumao es un lugar que invita a recordar la historia, aquel orgullo que los más viejos transmiten a sus hijos o nietos. Un puerto fluvial de aquellos que escasean en nuestro país y que se encuentra a 11 kilómetros al suroeste
de la Unión. La oración llega donde tú no puedes llegar y Dios hace lo que tú no puedes hacer.